Elena Vargas tenía 53 años, 18 de empresa y una agenda escondida en el cajón de su escritorio. Una mañana de martes vio a un gerente de 31 años robar el proyecto de su vida y recibir aplausos por ello. No gritó, no lloró, tomó su bolsa y nunca volvió. Y lo que hizo después, nadie en esa sala lo vio venir. 2 años después, estaba frente a 300 personas en Guadalajara, y el hombre que le robó aquella idea ya no importaba, porque esta no es una historia sobre perder un trabajo. Es una historia sobre lo que pasa cuando una mujer deja de esperar permiso para empezar. El martes que cambió todo empezó como todos los martes de los últimos 18 años. Elena llegó a las 8:10. Estacionó en el mismo lugar de siempre, nivel 2, columna C, el lugar que nadie quería porque quedaba lejos del elevador y ella nunca le había importado caminar. Subió. Saludó a la recepcionista por su nombre. Se preparó un café en la pequeña cocina del pasillo antes de que llegaran los demás. Eso también era parte de la rutina. Llegar antes, dejar todo listo, ser la persona que ya estaba cuando los otros aparecían. 18 años de ese café. 18 años de esa cocina. A las 10, sala de reuniones. Rodrigo, su gerente, 31 años, 2 en la empresa, se puso al frente con su laptop. Hay algo que debes saber sobre Rodrigo antes de seguir. Era el tipo que siempre encontraba a alguien más para hacer el trabajo y quedarse con el crédito. El tipo que llegaba a las reuniones con el resumen de lo que otros habían preparado y lo presentaba como si lo hubiera pensado en la ducha esa mañana. El tipo que en las fotos de los logros del equipo siempre estaba en el centro, aunque durante el proceso hubiera estado en una llamada personal o en el café de la esquina. En 18 años, Elena lo había visto ascender 3 veces. No a Rodrigo específicamente, a distintas versiones de Rodrigo. Hombres más jóvenes, más seguros de sí mismos, más dispuestos a hablar en voz alta en las reuniones aunque tuvieran menos que decir. Hombres que no calculaban el costo de cada palabra antes de pronunciarla. Hombres que no habían aprendido, como Elena, que hablar demasiado podía costarte más que callar. Ella, ninguna. Rodrigo empezó a presentar. Elena reconoció cada diapositiva. Los reconoció porque 3 semanas antes había enviado ese proyecto exacto por correo electrónico, con planos, con costos, con una justificación de 4 páginas que le había tomado 2 fines de semana completos, sábado y domingo, con la laptop sobre la mesa del comedor, con Héctor viendo la televisión en el otro cuarto, con el café frío porque se olvidaba de tomarlo cada vez que encontraba el hilo de una idea. Había puesto cosas en esas 4 páginas que llevaba años pensando. No solo sobre la bodega central, sobre cómo organizar los espacios para que las personas que trabajaban en ellos se movieran mejor, se cansaran menos, perdieran menos tiempo buscando lo que necesitaban. Sobre cómo un espacio bien pensado cambia la manera en que la gente trabaja sin que nadie lo note conscientemente. Era la primera vez en 18 años que Elena había enviado algo así. Algo que era completamente suyo. Rodrigo había respondido en 3 palabras. Interesante, lo reviso. Y ahora lo presentaba como suyo. Elena estaba sentada a 2 metros de él. Los directivos asintieron. Tomaron notas. El director de operaciones, que en 18 años le había dirigido quizás 20 palabras a Elena, levantó la vista del papel y le preguntó a Rodrigo cuánto tiempo llevaría la implementación. Rodrigo respondió con los números que Elena había calculado. Otro directivo lo felicitó por la visión estratégica. Elena miró sus manos sobre la mesa. Las tenía completamente quietas. Pensó en levantar la mano, en decir, ese proyecto lo elaboré yo. Si tienen preguntas técnicas, puedo responderlas. Una frase razonable, una frase justa, una frase que cualquier persona en esa sala habría tenido el derecho de decir. Pero lo peor no fue que Rodrigo robara su proyecto. Fue que Elena ya sabía, antes de abrir la boca, exactamente cuánto le iba a costar decir la verdad. Sabía la incomodidad que seguiría, la manera en que Rodrigo sonreiría con la paciencia de alguien acusado injustamente, la manera en que los directivos la mirarían, no con hostilidad, sino con ese gesto particular de personas que prefieren no meterse en esto. El correo que probablemente le llegaría después, redactado con cuidado, hablando de trabajo en equipo y comunicación interna,
los meses que seguirían, con la atmósfera levemente cambiada, con el peso de haber dicho algo que no se podía no haber dicho. 18 años la habían entrenado para ese silencio. Y ese fue el último día en que Elena volvió a hacer lo que siempre había hecho. La reunión terminó. Rodrigo recibió aplausos. Elena recogió su cuaderno. Sonrió cuando alguien le habló en el pasillo. No recuerda quién, no recuerda qué le dijeron. Y volvió a su escritorio. Se sentó. Miró la pantalla apagada. Y por primera vez en 18 años, no la encendió. Abrió el cajón en cambio. Ahí estaba la agenda. Cubierta café, desgastada por el uso de años. El lomo descosido por un lado, sostenido apenas por el hábito de abrirla siempre por las mismas páginas. Las esquinas tan dobladas que ya no quedaban esquinas, solo curvas suaves donde antes había ángulos. La había comprado en 2003 en una papelería del centro de Guadalajara, en un día de lluvia de noviembre. Había entrado a resguardarse del agua y salido con esa agenda porque necesitaba algo donde anotar una idea que no podía guardar solo en la cabeza. Una idea sobre cómo reorganizar el área de almacén de la empresa donde trabajaba entonces. Una empresa diferente antes de esta, cuando todavía creía que si hacía bien su trabajo, alguien lo notaría eventualmente. La abrió un segundo antes de meterla en la bolsa. El olor llegó primero. Papel viejo. Tinta seca, algo que solo tienen los cuadernos que han estado cerrados demasiado tiempo, como si el aire de adentro fuera de otra época. Pasó el dedo sobre una de las páginas. Los trazos a lápiz de los bocetos más viejos estaban casi borrados. Solo quedaba la huella, la presión que había dejado la mano sobre el papel hacía 15, 16 años. Proyectos que había diseñado en madrugadas de insomnio. Ideas que había anotado en servilletas de restaurante, y luego pasado en limpio aquí, en estas páginas, como si darles un lugar fijo les diera también una posibilidad de existir. Había paletas de color, distribuciones de espacios que nunca se habían construido, notas sobre iluminación natural, sobre la manera en que la luz cambia la percepción del tamaño de un cuarto, pequeñas observaciones que Elena había acumulado sin saber exactamente para qué. La agenda no era nostalgia. Era evidencia de una vida que todavía no había empezado. Escuchó el sonido suave del papel al pasar las hojas por última vez. La cerró. La puso en su bolsa. Salió diciendo buenas noches a la recepcionista. Al día siguiente no volvió. Para entender por qué Elena tardó 53 años en tomar esa agenda y salir, necesitas ver 2 momentos. Solo 2. Exactos. Elena tiene 9 años. Sala de la casa. Su padre acaba de comprar un sillón nuevo. Café oscuro, tapizado en una tela sintética que se siente dura al tacto. Demasiado grande para el espacio disponible entre la televisión y la ventana que da a la calle. Elena lo mira desde el umbral. Calcula. Tiene 9 años, pero ya tiene eso. La capacidad de ver cómo los objetos ocupan el espacio, cómo se relacionan entre sí, qué funciona y qué no. Papá, ese sillón no cabe ahí. Va a tapar la ventana y la sala se va a ver más chica. Su padre la mira desde donde está acomodando los cojines. ¿Y tú qué sabes? Elena no responde. No porque no sepa, sino porque ya entiende, a los 9 años, que saber algo y que te escuchen son 2 cosas completamente distintas. Durante años, cada vez que entra a esa sala, el sillón tapa la ventana. La sala se ve más chica. Nadie lo menciona nunca. Primera lección absorbida. Ver bien no es suficiente si nadie quiere escuchar lo que ves. Elena tiene 38 años. Son las 7 de la tarde de un sábado. Elena lleva 3 meses reformando su propio departamento sola, con manuales que pidió prestados en la biblioteca, con videos que descargaba en la computadora cuando la velocidad del internet lo permitía, con paciencia y con los fines de semana que Héctor pasaba viendo fútbol. Había derribado un mueble que dividía la sala del comedor. Había repintado todo en un gris cálido que no existía en las cartas de colores de las ferreterías. Lo había mezclado ella misma, en pruebas sobre cartón, hasta llegar al tono exacto que tenía en la cabeza. Había reorganizado la iluminación usando solo lámparas que ya tenían, pero puestas en lugares diferentes. Cuando termina, llama a su amiga Marcela para que venga a ver. Marcela se para en el umbral durante un momento largo. Elena, ¿quién te diseñó esto?
Yo. Marcela la mira de una manera que Elena no sabe exactamente cómo interpretar. Deberías cobrar por esto. Elena sonríe. Hay algo en esa sonrisa que no es felicidad del todo. Es algo más complicado. La mezcla de orgullo y de algo parecido a la vergüenza. La incomodidad de ser vista haciendo algo bien cuando llevas años acostumbrándote a no ser vista. Algún día. Segunda lección absorbida. Algún día es el lugar donde van a morir los sueños que no tienen fecha. Lo que le pasó a Elena en esa reunión no fue un accidente. Fue el mismo patrón que lleva años borrando a mujeres como ella. Y antes de seguir, necesito preguntarte algo. Ese silencio, ¿lo has sentido? Cuando dices algo en una reunión y nadie responde. El aire absorbe tus palabras como si no hubieran existido. Y segundos después alguien más joven, con más confianza en la voz, generalmente hombre, dice algo parecido. Y todos asienten. Y alguien anota. Y la conversación sigue como si tú no hubieras hablado primero. ¿Lo recuerdas? Si tienes más de 40 años, esto no te lo contaron. Lo viviste. No opera con gritos. No opera con insultos directos. Opera con interesante, lo reviso. Con ascensos para los de 31 mientras tú llevas 18 años esperando que alguien note lo que construyes. Con proyectos que desaparecen de tu correo y reaparecen en la presentación de otro con un nuevo título y sin tu nombre. Y ese silencio no es casualidad, tiene nombre. Viejismo laboral femenino. Es el sistema que decide, sin decirlo en voz alta, que la experiencia de una mujer de 50 tiene menos valor que la energía de un hombre de 30. Que lo que una mujer ha aprendido en 2 décadas pesa menos que lo que un hombre más joven proyecta en 10 minutos de presentación. Elena lo vivió durante 18 años, en cada reunión donde sus ideas flotaban sin respuesta, en cada ascenso que fue para alguien con menos años y más volumen, en cada vez que alguien como Rodrigo fue aplaudido por lo que ella había construido en silencio. Si alguna vez sentiste ese silencio, escribe en los comentarios, yo sé cómo es, porque no estás sola. Elena tampoco lo estaba. Lo que el sistema no quiere que entiendas es esto. No te ignoran porque seas mayor. Te ignoran porque reconocerte costaría admitir que estuvieron equivocados todos estos años. Y los sistemas no admiten errores. Nunca. Lo que hacen es encontrar nuevas maneras de llamar al mismo problema con nombres distintos. Elena tardó 18 años en entenderlo. Y cuando lo entendió, en esa sala de reuniones, con las manos quietas sobre la mesa y la boca cerrada, entendió también que había una sola salida posible. No cambiar el sistema desde adentro, salirse de él completamente. Y hay otra diseñadora que llegó exactamente a esa conclusión. Una que el sistema rechazó a los 40 años y que tuvo que construir su propio espacio porque no le daban lugar en el que ya existía. Su nombre es Vera Wang. Su historia viene en unos minutos. Pero primero, lo que Elena hizo los 3 días que siguieron al martes de Rodrigo. Elena no renunció formalmente hasta 3 días después. Esos 3 días no los pasó planificando. Los pasó en su casa, en silencio, con la agenda abierta sobre la mesa del comedor. Héctor preguntó al primer día si estaba bien. Elena dijo que sí. Héctor no insistió. Eso también era parte de la dinámica de 30 años. Cada uno con su propio espacio para procesar las cosas que no sabían cómo nombrar todavía. Elena releía las páginas, los bocetos de 20 años, las ideas anotadas en servilletas de restaurante, en los márgenes de libretas de trabajo, en el reverso de recibos de supermercado. Cosas que había guardado sin saber exactamente para qué, con la vaga noción de que algún día iban a importar. Las ideas de la agenda no eran perfectas. Muchas estaban incompletas, interrumpidas en el medio de un pensamiento porque en ese momento había sonado el teléfono, o porque había llegado alguien, o porque simplemente la vida había seguido y el momento había pasado. Pero estaban. Pasaba el dedo sobre los trazos a lápiz, los mismos que había tocado en el cajón. Los más viejos casi no se veían ya. Solo quedaba la huella en el papel. La presión de una mano que había creído en algo durante años aunque nadie se lo pidiera. No lloraba. No hacía listas de pros y contras. No llamaba a nadie para pedirle opinión. Solo miraba, y en un momento que no podría ubicar con exactitud, sin epifanía, sin música de fondo,
Probablemente mientras se servía el tercer café del día, pensó algo muy simple. Tengo 53 años. Si empiezo hoy, a los 60 tendré 7 años de experiencia real. Si no empiezo hoy, a los 60 voy a tener 53 años de haber esperado. Porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Eso fue todo. No un discurso. No una transformación luminosa. Una operación matemática muy sencilla. Porque no era miedo a empezar. Era miedo a descubrir que había esperado demasiado. Que la ventana se había cerrado. Que a los 53 años el talento que había guardado en una agenda por 2 décadas ya no servía para nada concreto. Ese era el miedo real. Y la única manera de saber si era verdad o mentira era intentarlo. Pero lo más difícil todavía no había pasado. Al tercer día envió su renuncia. Sin drama. Sin carta larga explicando sus razones. Sin el impulso de escribirle a Rodrigo diciéndole lo que pensaba de él. 3 líneas. Sin copia a nadie. Estimados, les comunico que a partir del día de hoy dejo mis funciones en la empresa. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Elena Vargas. Rodrigo no respondió. El director de recursos humanos sí. Un correo estándar de los que se generan automáticamente, con instrucciones sobre la devolución del equipo y el proceso de liquidación. 18 años. Un correo automático. Héctor, su marido, la miró esa noche cuando Elena le contó. ¿Y ahora qué vas a hacer? No con crueldad, con genuina perplejidad. Como quien no puede imaginar a su esposa fuera de la estructura que habían construido juntos. Las rutinas, los horarios, la manera en que los días tenían forma. Héctor no era un hombre malo. Era un hombre que había aprendido, como Elena, a no hacer demasiadas preguntas sobre lo que el otro pensaba o quería, porque en 30 años de matrimonio eso era lo que funcionaba. Cada uno con su espacio, cada uno con su vida paralela que se tocaba en los puntos acordados. Esa noche, esos puntos acordados no alcanzaban. Elena respondió, no sé todavía, pero lo voy a descubrir. Se fue a dormir. A la mañana siguiente se levantó a la misma hora de siempre. Preparó café. No tenía reunión a las 10. No tenía ninguna reunión. No tenía ningún lugar al que ir. Abrió la agenda en la primera página en blanco. Escribió la fecha de ese día. Y debajo, con letra más pequeña que de costumbre, como si fuera un secreto que todavía no sabía si merecía ser dicho en voz alta, día 1. Pero el primer paso iba a salir mal. Y ese fracaso iba a enseñarle algo que 18 años de empresa no habían podido enseñarle. El primer proyecto fue el departamento de su amiga Sofía. Sofía era amiga de Elena desde la universidad. De las pocas amistades que habían sobrevivido los 30 años de matrimonio, los hijos, los trabajos, la manera en que la vida adulta va separando a las personas sin que nadie lo decida exactamente. Elena la llamó una semana después de renunciar. Le explicó lo que estaba haciendo. Le preguntó si podía reformar su departamento sin cobrar, solo para tener algo que mostrar. Sofía dijo que sí, sin dudarlo. Haz lo que quieras, confío en ti. Durante 3 semanas, Elena creyó que ese proyecto iba a confirmar todo. Creyó que ese iba a ser el momento en que todo por fin tendría sentido. En que los 20 años de bocetos en la agenda iban a demostrar que habían valido algo. En que el talento que había guardado iba a resultar ser exactamente lo que ella creía que era. Llegaba al departamento de Sofía cada mañana con esa certeza. Medía, fotografiaba, hacía cálculos, elegía materiales con la concentración de alguien que lleva décadas esperando este momento. Eligió una paleta tierra y mostaza, calidez calculada, nada recargado. La distribución completa de la sala rediseñada para que la luz natural llegara mejor. Ejecutó cada detalle con la misma precisión metódica que había aplicado durante 18 años a proyectos de logística, pero esta vez con algo diferente. Algo que los proyectos de logística nunca habían tenido. La sensación de que lo que hacía era completamente suyo. Cuando Sofía vio el resultado terminado, se quedó en el umbral. Un silencio de varios segundos. Elena, no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Algo más. Claro, esto se ve oscuro, un poco pesado. Elena sintió algo que no supo nombrar en el momento. No era exactamente vergüenza. Era algo más frío.
La sensación de haber apostado todo a una carta y que la carta hubiera salido al revés. Los colores que Elena había elegido eran deliberados, calculados, funcionaban. Ella lo sabía. Pero Sofía vivía en ese departamento, no Elena. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedes? Sí, y lo cambió, sin defender su propuesta original, sin explicar por qué técnicamente la primera versión era superior, sin el correo de seguimiento con argumentos y referencias que habría escrito en la empresa. Solo lo cambió, más claro de lo que Elena hubiera elegido para ese espacio, más neutro, menos interesante, en su opinión, pero ejecutado con la misma atención completa, con el mismo cuidado en cada detalle, como si la nueva paleta hubiera sido su idea desde el principio. Cuando terminó, Sofía la abrazó durante un momento largo. Así sí, gracias, Elena. De verdad. Elena manejó de regreso a su casa. No llamó a nadie. No procesó el fracaso parcial como un fracaso. No se quedó dando vueltas en la cabeza preguntándose si había elegido mal el color, o si Sofía tenía razón, o si ella simplemente todavía no sabía lo que creía saber. Esa noche abrió la agenda. Escribió debajo de Día 1, en la misma página, con letra más firme que la primera vez. Sofía, escuchar primero, diseñar después. Una sola línea, sin drama. Y buscó el siguiente proyecto. La gente cree que los momentos de aprendizaje son dramáticos. No lo son. Son solo otro martes en el que decides seguir. Y ahí fue cuando Elena entendió algo que ningún curso le habría enseñado, y que 18 años de empresa habían intentado quitarle sin lograrlo del todo. Tener razón no es el objetivo. El objetivo es que quien vive en ese espacio lo sienta suyo. Esa diferencia entre tener razón y hacer que algo le pertenezca a alguien era lo que separaba a alguien que diseña para sí mismo de alguien que diseña para los demás. Elena tardó el proyecto de Sofía en aprenderlo. Habría podido tardar más, pero lo que Elena iba a aprender en los meses que siguieron iba a cambiarlo todo. Lo que Consuelo vio en 20 minutos, Elena tardó décadas en permitirse ver. 4 meses después de renunciar, Elena tenía 2 proyectos pequeños terminados, el de Sofía y el de una vecina que le había pedido ayuda para organizar una habitación, y ningún cliente nuevo en el horizonte. El dinero no era todavía el problema principal. Tenían ahorros. Héctor trabajaba, pero la incertidumbre pesaba de una manera diferente a como había pesado antes, no como preocupación económica, sino como la pregunta constante de si esto que estaba haciendo era real, o si era solo una historia que se estaba contando para justificar haber renunciado. Un sábado de octubre fue al mercado de artesanías del Parque San Francisco. No por trabajo, no buscando inspiración ni referencias, solo a caminar, que era lo que hacía cuando necesitaba que la cabeza dejara de hacer preguntas por un rato. Se detuvo frente a un puesto de cerámica. La dueña era una mujer de unos 70 años, de constitución pequeña, con las manos grandes y manchadas permanentemente de arcilla en los pliegues de los nudillos, aunque ese día no estuviera trabajando. Las piezas que exponía eran simples: tazas, platos, cuencos en tonos tierra y ocre, pero había algo en ellas que hizo que Elena se detuviera. Las irregularidades eran visibles. Una taza con el borde ligeramente ondulado. Un plato con una pequeña depresión en el centro, que no era defecto sino detalle. Imperfecciones que en otro contexto parecerían descuidos, pero aquí se veían completamente intencionales, como si fueran la firma de la persona que las había hecho. Elena tomó una de las tazas, la giró lentamente entre las manos. ¿Cómo logra que la imperfección se vea como parte del diseño? La mujer dejó lo que estaba haciendo y la miró. ¿Porque lo es? No trato de esconder lo que sale mal. Lo incorporo. Si la pieza quiere ir para ese lado, yo la acompaño. Elena no supo qué responder de inmediato. Había algo en esa respuesta que era más sobre cómo trabajar que sobre cerámica. Hablaron 20 minutos. La mujer se llamaba Consuelo Rivas. Había sido maestra de primaria durante 38 años en una escuela pública del centro de Guadalajara. Se había jubilado a los 60 y entonces, con más tiempo libre del que sabía qué hacer, había tomado un taller de cerámica que ofrecía el Centro Cultural del barrio, solo para ocupar las tardes, había dicho al principio.
2 años después tenía un puesto en el mercado todos los sábados y una lista de personas que le encargaban piezas con semanas de anticipación. ¿Y no le dio miedo empezar tan tarde? Consuelo se encogió de hombros de una manera que no era indiferencia, sino algo más parecido a la ecuanimidad de alguien que ya procesó esa pregunta hace tiempo. ¿Tarde para qué? ¿Para morir sin haberlo hecho? Pausa. El miedo a empezar tarde asume que hay un momento correcto, y no lo hay. Hay el momento en que lo haces y el momento en que no lo haces. Eso es todo. Y luego la miró de una manera que Elena tardó días en olvidar, como si la estuviera viendo no solo a ella, sino a algo detrás de ella, algo que Elena todavía no podía ver desde su propio ángulo. ¿Tú qué haces? Diseño interiores, desde hace 4 meses. ¿Y antes? Logística, 18 años. Consuelo asintió muy despacio, como si eso confirmara exactamente algo que ya sabía. Entonces ya sabes la parte más difícil. Sabes organizar espacios para que las cosas funcionen. Sabes dónde poner cada elemento para que el conjunto tenga sentido. Eso es exactamente lo que hace un buen diseñador de interiores. Pausa. Solo que ahora lo haces con propósito propio, no con el propósito de otra empresa. Elena no respondió. Compró 2 tazas, la que tenía el borde ondulado y una más pequeña con una mancha de óxido que formaba algo parecido a una ola. Le dejó su tarjeta. Por si necesita a alguien para algo, dijo, sin saber exactamente por qué lo decía. 3 semanas después, Consuelo la llamó. Tengo una sobrina que está montando un consultorio psicológico en Zapopan. Necesita a alguien que diseñe el espacio, que lo haga sentir seguro, tranquilo, un lugar donde la gente quiera hablar. Le di tu número. Espero que no te moleste. Ese consultorio fue el primer proyecto pagado de Elena. No vino de una red de contactos, no vino de una estrategia de marketing, no vino de un portafolio impresionante, ni de años de experiencia certificada. Vino de una mujer de 70 años que vendía cerámica en un mercado de Guadalajara y que en 20 minutos vio en Elena exactamente lo que Elena todavía no sabía ver en sí misma. Si esta historia te está tocando, quédate, porque lo mejor todavía no llegó. Prometí hablarte de Vera Wang. La conoces probablemente por su nombre, aunque quizás no por la parte de su historia que más importa para lo que estamos hablando. 16 años en Vogue, no 2, no 5, 16. Casi 2 décadas construyendo una carrera en la institución más importante de la moda mundial, aprendiendo desde adentro cómo funciona esa industria, qué la mueve, quién toma las decisiones y por qué. Cuando se abrió el puesto de editora en jefe de Vogue, Vera Wang lo solicitó. Se lo negaron. Le dijeron que no estaba lista. Vera Wang tenía 40 años y 16 años de experiencia directa en la institución que la estaba rechazando. No tuvo una epifanía. No salió de Vogue con un discurso inspirador ni con un plan de negocios de 5 pasos. No tomó esa decisión desde la fortaleza. La tomó desde el rechazo, que es un lugar completamente distinto. Salió porque la rechazaron. Meses después se iba a casar y no encontraba un vestido de novia que le gustara. Así que diseñó el suyo. Ese vestido fue el primero. 1 año después abrió su primera boutique. Hoy sus diseños visten atletas olímpicas, actrices de Hollywood, figuras de la realeza en todo el mundo. Su nombre es sinónimo de elegancia nupcial en una industria que alguna vez la consideró no lista. La parte que nadie cuenta en los videos de inspiración. Vera Wang no empezó porque tuviera una visión clara del futuro. No empezó porque fuera valiente de una manera especial. Empezó porque el sistema no tenía espacio para ella, y ella necesitaba resolver un problema concreto y real con sus propias manos. Diseñé mi vestido porque no existía lo que yo quería. No porque tuviera certeza de lo que venía después. Porque tuvo una necesidad real y la única persona que podía resolverla era ella. Elena no sabía nada de esto cuando tomó la agenda de su cajón. No pensó en Vera Wang. No pensó en nadie famoso ni en ninguna historia de éxito. Pensó en los bocetos de la agenda. En 18 años de interesante, lo reviso. En la reunión del martes y en el silencio que había elegido y en el costo que tenía ese silencio acumulado. Pero hizo exactamente lo mismo que Vera Wang. Donde el sistema no tenía espacio para su talento, ella construyó el espacio.
La diferencia entre esperar a que te den el lugar y construirlo no es el talento, no es la edad, no es tener o no tener un título en la pared. Es únicamente la decisión de dejar de esperar. El consultorio de la sobrina de Consuelo fue un antes y un después. No porque saliera perfecto, salió bien, sólido, funcional y bello al mismo tiempo, que no siempre son la misma cosa, sino porque mientras lo diseñaba, Elena vivió algo que no había experimentado en 18 años de trabajo en logística. El tiempo desapareció. No de manera dramática, de una manera muy concreta y muy simple. Se sentaba a trabajar a las 9 de la mañana y cuando levantaba la vista del plano o de las muestras de material o de la medición que estaba haciendo, eran las 3 de la tarde. 4 horas, sin interrupciones, sin el peso constante de los correos sin responder, sin la ansiedad de la siguiente reunión, sin la calculación permanente de si lo que iba a decir iba a costarle más de lo que iba a ganar. Solo el espacio, solo el problema, solo la solución que estaba construyendo pedazo a pedazo. Eso es lo que se siente cuando haces lo que eres. No felicidad permanente, no ausencia de dificultades, no la certeza de que todo va a salir bien. Simplemente, el tiempo pasa de manera diferente cuando lo que haces tiene sentido. Una tarde de las últimas semanas del proyecto, mientras medía la pared donde iría el mueble principal del consultorio, un mueble bajo que Elena había diseñado específicamente para que no dominara visualmente el espacio, pero sí le diera calidez, paró. Se quedó de pie con la cinta métrica en la mano. No pensó nada elaborado. No tuvo una gran revelación. Solo pensó, sin que nadie lo escuchara, sin que nadie lo pudiera confirmar o negar. Esto siempre fue lo que fui. No, esto es lo que quiero ser. No, esto es lo que soy ahora que por fin tuve la oportunidad. Siempre fue lo que fui. Y en ese momento, todo encajó. La diferencia entre esas palabras es todo. Quiero ser habla del futuro. Habla de algo que todavía no tienes. Siempre fue lo que fui. Habla de reconocimiento. Habla de algo que siempre estuvo ahí y que por alguna razón, por el sillón que tapaba la ventana, por el algún día que se fue aplazando, por los 18 años de un silencio que nadie te pidió que guardaras pero que guardaste igual, no habías podido llamar por su nombre. El reconocimiento llega tarde, siempre llega tarde, pero cuando llega, no te lo puede quitar nadie. No Rodrigo, no la reunión del martes, no los 18 años, nada. No tuve un momento de revelación, tuve un momento en que dejé de buscarla, y fue entonces cuando llegó. Lo que la mayoría de los videos de superación omiten deliberadamente porque no quieren que te asustes antes de llegar al final. Elena triunfó, eso es verdad y eso importa. Hoy tiene un estudio de diseño de interiores con 4 colaboradoras, 2 diseñadoras jóvenes, una coordinadora de proyectos y una asistente administrativa que tiene 61 años y que Elena contrató específicamente porque sabe cosas que no están en ningún título universitario. Tiene proyectos en Guadalajara, en Puerto Vallarta y en Ciudad de México. Tiene una agenda nueva, comprada el mismo año en que marcó la vieja y la colgó en la pared del estudio, llena de nuevos bocetos y de nuevos clientes y de ideas que ahora sí tienen fecha. Pero hay cosas que perdió en el camino, y las perdió precisamente porque se atrevió a crecer. La primera, ciertas amistades, mujeres con las que Elena llevaba 20 años, mujeres que la conocían como la Elena de siempre, confiable, disponible, organizada, la que resolvía las cosas sin hacer ruido. Mujeres que cuando Elena empezó a tener proyectos, a tener horarios propios, a decir que no podía quedar el sábado porque tenía trabajo, sin darse cuenta dejaron de llamarla. No fue con drama. No hubo una conversación difícil ni una pelea. Simplemente las llamadas fueron espaciándose. Los mensajes tardaban más en recibir respuesta. La Elena nueva, la que tenía una vida que defender, no encajaba tan fácil en los espacios donde había encajado la Elena anterior. Cuando una mujer cambia de verdad, no de look, no de trabajo, sino de manera profunda y esencial, las que no cambiaron con ella no siempre saben dónde poner la nueva versión. Y a veces, la respuesta más fácil para ellas es alejarse. Eso duele de una manera que no se habla suficiente.
La soledad específica de convertirte en alguien que las personas que te conocían de antes todavía no reconocen. La segunda, su matrimonio cambió de forma. Héctor sigue ahí. Se quieren. Eso es real, y eso importa más de lo que Elena hubiera podido predecir en los peores meses. Pero la dinámica de 30 años se rompió, y hubo que construir una nueva. Elena ya no era la que organizaba la vida de los dos alrededor de los horarios y las prioridades de él. Ahora tenía un trabajo propio que también necesitaba espacio, respeto, presencia activa. Hubo meses en que eso se sintió como una pelea constante que ninguno de los dos sabía nombrar bien. Meses en que la pregunta de Héctor, ¿y ahora qué vas a hacer?, volvía en distintas formas y con distintos tonos. No se separaron, pero aprendieron a ser pareja de otra manera. Y ese aprendizaje fue, en algunos momentos, más agotador que conseguir el primer cliente o terminar el primer proyecto pagado. Hubiera preferido no perder lo que perdí. Pero no puedo elegir solo las consecuencias buenas de una decisión. Las decisiones vienen completas. Eso también es la historia. Y si te la cuento es porque lo que Elena construyó después vale exactamente ese precio. Volvamos al auditorio. Marzo de 2023, Guadalajara, 300 personas. Cuando me dijeron que ya era demasiado tarde para hacerlo, ahora sabes todo lo que hay detrás de esa frase. Sabes lo de Rodrigo y el proyecto robado. Lo de la agenda guardada 20 años en un cajón. Lo de Sofía y los colores que no eran los que ella esperaba. Lo de Consuelo y las tazas de cerámica con los bordes irregulares. Lo de Héctor mirándola sin saber a quién miraba. Lo de las amistades que se fueron sin decir adiós. Lo de los meses difíciles que nadie filma. Sabes el precio completo. Después de los aplausos, la estudiante de la quinta fila, la que tenía la libreta llena de notas, la que había escuchado con ese tipo de atención que se nota desde el escenario, levantó la mano de nuevo. ¿Y cuándo fue demasiado tarde? Elena la miró un momento antes de responder. Nunca. Pausa. Pero tuve que dejar de esperar que alguien más me lo confirmara. La estudiante anotó eso en su libreta. Elena lo supo porque la vio escribir. Esa inclinación específica de la cabeza, la mano moviéndose rápido para capturar algo antes de que se fuera. Y pensó, sin decirlo, que ojalá alguien le hubiera dicho eso a ella a los 24 años. A los 38. A los 45. Pero también pensó que si se lo hubieran dicho antes, quizás no lo habría entendido de la misma manera. Que hay cosas que solo tienen sentido cuando ya viviste suficiente para reconocerlas. Que quizás los 53 años no fueron tiempo perdido. Fueron el tiempo exacto que necesitó para estar lista para escucharse a sí misma. No llegué tarde. Llegué cuando pude llegar. Y eso también está bien. Voy a hablarte directamente ahora. Ya sabes lo que necesitas hacer. Lo sabes hace tiempo. No desde que empezaste a ver este video. Desde mucho antes. No es falta de información. Has leído los libros. Has visto los videos. Has tenido las conversaciones con las amigas que empiezan con «algún día me gustaría» y terminan sin fecha concreta. Has pensado en ello en las madrugadas cuando no puedes dormir y el silencio de la casa te deja sola con lo que realmente quieres. Lo que esperas no es el momento correcto. Lo que esperas es que alguien te diga que está bien, que no es demasiado tarde, que tienes derecho, que el miedo que sientes no significa que no debas hacerlo, sino que simplemente significa que importa. Aquí está esa persona diciéndotelo. Está bien, no es demasiado tarde, vale la pena aunque no salga perfecto la primera vez. Elena lo hizo a los 53. Vera Wang lo hizo a los 40. Consuelo lo hizo a los 62. Ninguna esperó a estar completamente segura. Ninguna esperó a tener todo resuelto. Ninguna esperó a que alguien más le dijera que era el momento. Esperaron hasta que el costo de no hacerlo fue mayor que el miedo a intentarlo. Ya llegaste a ese punto. Si esta historia te movió, si hay algo en lo de Elena que tocó algo en ti que reconoces, comparte este video ahora mismo. Con la mujer que tú sabes que necesita escucharlo hoy. Puede que sea tu amiga, tu hermana, tu mamá. Puede que seas tú misma guardándolo para volver a verlo cuando lo necesites. Si esta historia fue para ti, este canal también es para ti. Hay miles de mujeres como Elena que nunca van a estar en un panel de diseño en Guadalajara.
que tomaron su agenda, o su recetario, o su libreta de bocetos, o la carpeta de ideas guardadas en el teléfono, y empezaron algo. Algunas lo lograron en grande. Muchas lo lograron en pequeño, y lo pequeño también cuenta. La mujer que abrió un taller en su casa, la que empezó a dar clases de lo que sabe, la que por primera vez cobró por algo que siempre había regalado. Y algunas todavía están en el medio, sin saber si va a funcionar, sin certeza, sin aplausos todavía. Para ellas también es esta historia. Porque lo que hace grande a estas historias no es el resultado, es la decisión. La decisión de una mujer que mira su propia vida y dice, en silencio, sin testigos, sin que nadie la esté filmando ni aplaudiendo, ya fue suficiente esperar. Elena lo dijo a los 53 en una tarde de martes ordinaria, con las manos quietas sobre la mesa de una sala de reuniones. Vera Wang lo demostró diseñando un vestido porque el que necesitaba no existía. Esta no es solo la historia de Elena. Puede ser el comienzo de la tuya. No necesitas más tiempo. No necesitas más permiso. Lo que necesitas, ya lo tienes. Elena lo descubrió a los 53. Y tú, puedes empezar hoy. Y ahora, como siempre te prometemos, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira. Estos próximos minutos son para ti. Piensa en tu agenda. No la física, la que llevas adentro. La que tiene páginas llenas de ideas que nunca ejecutaste, de proyectos que pospusiste, de talentos que guardaste porque alguien dijo que no era el momento, o porque tú misma te convenciste de que podía esperar un poco más. Deja que esta música llegue a esas páginas, a los bocetos que nadie ha visto, a las ideas que escribiste de noche y escondiste de día, al proyecto que todavía no tiene nombre pero que ya existe dentro de ti. Porque a veces, una historia no termina. Solo te muestra por dónde empezar, y lo que tienes en las manos siempre fue suficiente para empezar. 18 años. El mismo escritorio, el mismo café, el mismo silencio. Y en el cajón una agenda que nunca le mostré a nadie, hasta que un martes la saqué. Y entendí algo que debí saber desde los 9 años. Que lo que estaba adentro siempre fui yo. Llegaba antes que todos, dejaba todo listo. Me quedaba callada cuando debía haber hablado. Guardé mis ideas en páginas que nadie iba a ver. Las dibujé de noche, las escondí de día otra vez, hasta que alguien más presentó lo que era mío. Y en lugar de gritar, tomé mi bolsa y me fui. No fue rabia lo que me movió, fue algo más quieto, más hondo. fue ver mis manos en esas páginas Y entender que siempre supieron. Siempre fui esto, aunque no lo dijera en voz alta. siempre fui esto, aunque esperé demasiado. 20 años en un cajón, No borraron lo que soy. Siempre fui esto, lo que siempre fui. siempre fui esto. El primer proyecto salió mal, Y lo volví a hacer, no con orgullo herido, solo con ganas de aprender. una mujer de 70 me dijo lo que yo no me atreví a decir, Que sabía organizar espacios y que eso era lo que fui. no fue tarde lo que llegué. Llegué cuando pude llegar Y en este consultorio vacío, por fin me pude escuchar. Siempre fui esto, aunque no lo dijera en voz alta. Siempre fui esto, aunque esperé demasiado. 20 años en un cajón, no borraron lo que soy. Siempre fui esto, Lo que siempre fui. siempre fui esto. Hay un momento en que todo encaja sin aplausos,
pausa métrica en un cuarto vacío, diciéndote: esto siempre fue lo que fui, no lo que quiero ser, no lo que seré algún día, lo que siempre estuvo aquí, esperando que yo lo nombrara. La agenda lo era nostalgia, era evidencia de una vida que todavía no había empezado. Y cuando la saqué del cajón, empezó. Siempre fui esto, aunque no lo dijera en voz alta. Siempre fui esto, aunque esperé demasiado. 20 años era un cajón, no borraron lo que soy. Siempre fui esto, Lo que siempre fui. Cajón hoy, aunque no sepas todavía qué hay adentro. Elena tampoco lo sabía y cambió todo, porque lo que tienes en las manos siempre fue suficiente para empezar.